Alfredo Bryce Echenique, el notable escritor peruano nacido en Lima en 1939 y que, según José Donoso, pertenece a la generación del denominado Boom Junior de la literatura latinoamericana, esto es, la generación siguiente a Cortázar, a Sábato, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Juan Carlos Onetti, a Carlos Fuentes, a tantos otros. Este intelectual peruano radica normalmente en Europa, principalmente en Francia, y en una de sus visitas que hizo al Perú, en una entrevista confesó la sensación que le había dejado el servicio de taxi en tierras incas. Es decir, en otros países, decía, cuando se da la luz ámbar, anunciando que ya viene la luz roja, el taxista sobrepara, se detiene prudentemente. En cambio, aquí en Lima, comentaba, cuando se da la luz ámbar como preludio de la luz roja, el taxista más bien acelera. Seguramente el comentario del autor de Un mundo para Julius y La vida exagerada de Martín Romaña se refería seguramente a esa suerte de desorden, de informalidad, que normalmente se conoce como la criollada en sede nacional. Sin embargo, podemos darle otra lectura. A esos otros países a los que se refería Bryce, probablemente el servicio de taxi tenía el denominado taxímetro. Esto es, el valor del taxi se paga al final, lo que quiere decir que la pérdida de tiempo por el tráfico o en este caso por las señales de tránsito las asume el cliente. Distinto al servicio de taxi en Lima y en todo el Perú, donde no existe taxímetro y el precio sale de la negociación previa que realizan el conductor y el cliente, de tal manera que la pérdida del tiempo por el tráfico o por las señales de tránsito ya no las asume el cliente, las asume el taxista, con lo cual quedaría explicado, digamos, su accionar, aunque no justificado. Lo mismo siento que pasa con las instituciones jurídicas, sobre todo con aquellas que van llegando, se van instalando y se van sedimentando y tomando forma en un determinado país, como es, por ejemplo, el proceso de amparo. Hoy nadie discute que el proceso de amparo es el gran proceso constitucional de protección de los derechos fundamentales, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, si bien es cierto, todos lo recogen, todos lo reconocen y todos lo valoran, el cómo, el cuándo y el hasta dónde es totalmente distinto en cada uno de nuestros países. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y quiero darles la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Amparo, el proceso multiforme. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, en toda Latinoamérica, y me atrevería a decir en el mundo, no existen dos procesos de amparos idénticos. Tienen una serie de aristas que los hace totalmente distintos. Sin embargo, insisto nuevamente, hay un núcleo, hay un denominador común. En esta entrega haremos inicialmente la comparación entre 7 países latinoamericanos, prometiendo una segunda entrega para un futuro de abarcar, comprender a los que faltan. En esta entrega analizaremos las distintas características que presentan en el denominado amparo Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Costa Rica, siempre anunciando ese denominador común que tienen los tres y que son fundamentalmente los siguientes. Número 1, la procedencia. Es decir, en los 7 países procede el amparo contra la vulneración de los derechos fundamentales que estén reconocidos de manera explícita o de manera implícita y sean vulnerados por una autoridad, funcionario o persona. Un segundo punto de encuentro entre todos los países con respecto al amparo es su reconocimiento normativo. Esto es, ya no solamente está el amparo recogido en el texto constitucional, sino que también está en una ley de desarrollo constitucional que puede tomar diversos nombres y de distinta naturaleza. Puede ser un código procesal constitucional, puede ser la denominada ley de jurisdicción constitucional, puede ser la denominada ley de amparo o puede ser cualquier otra norma, pero que lo recoge.
Y por último, un tercer punto, y que seguro merecerá un estudio en futuras entregas, es que a pesar de ser el proceso de amparo un proceso que pertenece a la tutela urgente, todos, en este caso, los 7 países que vamos a analizar, todos tienen dentro del proceso de amparo la tutela cautelar, con la finalidad siempre de ser una medida cautelar innovativa o que busque suspender el acto supuestamente violatorio. El análisis del proceso de amparo que haremos para cada uno de los procesos mencionados se va a sostener sobre el análisis de 6 puntos. Número 1, la denominación, la nomenclatura que tienen. Número 2, la necesidad de una vía previa, si requieren el agotamiento de la vía administrativa. 3, algo fundamental que es el plazo. ¿Dentro de qué tiempo puede plantearse la demanda de amparo? 4, la subsidiariedad, es decir, si funcionan como procesos que complementan a otros procesos ordinarios. Número 5, la residualidad, esto es, si procede el amparo contra resoluciones judiciales. Y por último, si procede el amparo normativo, es decir, el amparo contra normas legales. Esos 6 van a constituir los parámetros de análisis de cada uno de los 7 países mencionados. Comencemos. Número 1, Perú. En el Perú, la denominación que le da la Constitución es de acción de amparo. Sin embargo, el Código Procesal Constitucional, que es su ley de desarrollo constitucional, lo denomina proceso de amparo. 2, si exige el agotamiento de la vía previa, es decir, el agotamiento de la vía administrativa, salvo marcadas excepciones. 3, el plazo para presentar la demanda de amparo es de 60 días y solamente se reduce a la mitad, 30 días, cuando se trata de amparo contra resoluciones judiciales o laudos arbitrales. La subsidiariedad, 4, sí se da. El amparo es un proceso subsidiario en el Perú. Solamente procede cuando no exista en la vía ordinaria algo que sea igualmente satisfactorio. 5, la residualidad también se da. Sí procede el amparo contra resoluciones judiciales. Y por último, 6, también procede el amparo normativo. De tal manera que el cuadro del amparo para el Perú, para la tierra de Chabuca Granda y de Mario Vargas Llosa, quedaría de la siguiente forma. Segundo, Argentina. La denominación es acción de amparo. No exige el agotamiento de la vía previa. El plazo son 15 días hábiles que le denominan plazo de caducidad. La subsidiariedad sí existe, más bien no existe la residualidad. No se permite el amparo contra resoluciones judiciales y por el contrario sí, el amparo contra normas legales. De tal forma que el amparo, el proceso de amparo en la tierra del Diego y de Jorge Luis Borges quedaría así. Tercero, Bolivia. En el Estado plurinacional de Bolivia se denomina acción de amparo constitucional. Sí, exige el agotamiento de la vía previa y el plazo para interponerlo es de 6 meses. También acepta la subsidiariedad y la residualidad. Lo que no se puede interponer es un amparo contra normas legales. De tal manera que el amparo en la tierra de Eduardo Avaroa y Alcides Arguedas quedaría de la siguiente forma. Cuarto, Chile. Se denomina recurso de protección. No menciona para nada amparo. Recurso de protección. No exige vía previa. El plazo es de 30 días. No acepta la subsidiariedad, ni la residualidad, ni tampoco el amparo contra normas. De tal forma que el amparo, que se llama recurso de protección,
en la tierra de Gabriela Mistral y Pablo Neruda quedaría de la siguiente forma. Quinto, Colombia, lo mismo que en Chile, no se denomina amparo, se denomina acción de tutela y no es necesaria la vía previa. Realmente un plazo no existe, lo que sí, para el cuestionamiento mediante la acción de tutela de una resolución judicial se señala un plazo de 2 meses y se denomina plazo de caducidad. Si acepta la subsidiariedad, la residualidad, es decir, la tutela contra resoluciones judiciales, más no la tutela contra normas legales. De tal forma que, finalmente, la acción de tutela, lo que conocemos como amparo, en la tierra de García Márquez y de Morat, quedaría de la siguiente forma. Sexto, México. La denominación se mantiene conforme a su origen. Se le denomina juicio de amparo. No exige la vía previa y el plazo que se tiene es un plazo absolutamente variable tratándose de amparo contra normas legales, contra resoluciones judiciales, contra la propiedad e inclusive contra la vida misma. En lo demás, sí admite la subsidiariedad, sí admite la residualidad y también el juicio de amparo contra normas legales. Esto último desde sus orígenes. De tal forma que finalmente el juicio de amparo, como lo llaman, en la tierra de Pedro Infante y de Cantinflas quedaría de la siguiente forma. Y por último, séptimo, Costa Rica. La denominación es recurso de amparo. No se exige el agotamiento de la vía previa y el plazo para interponer la demanda es de 2 meses, denominado plazo de prescripción. En lo demás es negativo. No es un proceso subsidiario, no admite la residualidad y no admite tampoco el amparo contra normas legales. De tal forma que finalmente el denominado recurso de amparo en la tierra de Óscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz, y la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quedaría de la siguiente forma. Finalmente, queremos presentarle un cuadro comparativo de lo que viene a ser el proceso de amparo o, como se denomine, de los 7 países que hemos analizado: Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Costa Rica, que quedaría de la siguiente forma. Con esta misma metodología, con este tipo de cuadros, con este ámbito comparativo, es que desarrollamos las diversas asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Suscríbase a Tribuna Constitucional y conviértase en un tribunero del conocimiento jurídico. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.